buenas tardes. Hoy en este video vamos a ver a los modelos de variables aleatorias continuas en particular. Recordemos que en el video anterior habíamos visto las generalidades, o sea, las reglas generales que se cumplen para toda variable aleatoria continua. Ahora vamos a desarrollar a las variables aleatorias continuas que aparecen en la naturaleza. Por supuesto que no vamos a ver todas, sino que vamos a ver las más importantes. Hago una aclaración al respecto, ¿sí? Así como en variables discretas hay un orden preestablecido en el desarrollo de las variables discretas, ¿sí? O sea, todo el mundo empieza con el proceso de Bernoulli, después siguen con el proceso hipergeométrico y por último tocan el proceso de Poisson, que todavía no lo hemos visto. Pero el orden siempre en las variables discretas es el que nosotros hemos dado y vamos a dar. En las variables continuas no hay un orden preestablecido, porque, a ver, no hay una cronología de conceptos, sino que las variables continuas se aplican a casos particulares o a situaciones particulares. Por lo tanto, no hay un orden preestablecido. De manera que ustedes van a encontrar en algunos libros que empiezan con algunos modelos, en otros libros empiezan con otros modelos, ¿sí? Sinceramente, o sea, en la mayoría de los libros, por no decir todos, siempre empiezan, cuando hablan de las variables continuas, empiezan con un modelo que lo toman como el modelo, ¿no? Que es el modelo normal. Yo no voy a empezar por el modelo normal, yo voy a empezar con modelos que se aplican a situaciones generales. Acordémonos que para poder resolver problemas de variables continuas, conviene seguir este razonamiento. O sea, primero, identificar la variable aleatoria de estudio. O sea, primero tenemos que identificar. Fíjate vos que es diferente el razonamiento de lo que hicimos con variables discretas, En las variables discretas primero que había que identificar el proceso. Acá no, acá hay que identificar a la variable aleatoria de estudio. ¿Qué queremos estudiar? Bueno, una vez que identificamos a la variable aleatoria de estudio, segundo, vemos o analizamos qué modelo o modelos se pueden aplicar. Y acá viene el tema, ¿no? En las variables continuas hay variables donde uno le puede aplicar a una problemática, le puede aplicar más de un modelo, distintos modelos. Lo que pasa es que, ¿cuál es el modelo más adecuado? ¿Está claro o no? Pero uno tiene que identificar todos los modelos que se pueden aplicar. O sea, no hay un modelo a veces. A veces vos decís, bueno, yo puedo aplicar este o este. ¿O no? Puedo aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y tercero y último, aplicar el más adecuado. Las primeras variables que vamos a estudiar son las variables que están relacionadas con lo que se llaman fenómenos de vida. Así se los llama en la jerga, fenómenos de vida. Vamos a explicar un poquito qué es un fenómeno de vida, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es un fenómeno de vida? Bueno, en general, y tomen este concepto que estoy diciendo, en general, un fenómeno de vida estudia la siguiente variable, que la voy a escribir. La variable que estudiamos es la duración hasta la falla. ¿La duración de qué? La duración de un elemento, de un sistema, de lo que sea. O sea, uno estudia la duración de lo que quiere estudiar hasta que falle. Y por supuesto que en general, ¿por qué se llama fenómeno de vida? Porque cuando falla un elemento, a veces uno tiene esta expresión, se murió, ¿o no? ¿Viste? Te falló la calculadora y decís, uy, se murió la calculadora, ¿o no? Uno por eso lo relaciona con los fenómenos de vida.
Entonces, uno cuando dice, bueno, falla el elemento, falla el sistema, y en los sistemas, ¿qué pueden ser? Pueden ser sistemas muy sencillos, y pueden ser sistemas muy complejos, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, un sistema muy complejo es un ser viviente. Y estos modelos estudian la expectativa de vida de los seres vivientes. O sea que vos podrías estudiar la vida de un pichicho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto va a durar el pichicho? ¿O no? ¿Sí? O podés estudiar cuánto va a vivir una persona. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las compañías de seguro, cuando otorgan las primas de seguro de vida, ¿qué evalúan? Justamente cuál es la expectativa de vida tuyo, ¿o no? Porque si no, ¿viste? Si vos te vas a morir mañana, entonces no me conviene venderte un seguro de vida. ¿No me acuerdo o no? Esa es la idea. Y esto se estudia estadísticamente. Se estudia estadísticamente. Por supuesto que en estos fenómenos de vida hay aspectos que son puramente técnicos y hay aspectos que son puramente sociales y humanos, ¿o no? Lo que pasa es que uno, cuando habla de sociales y humanos, cree que solamente la expectativa de vida se analiza en seres vivientes humanos. Pero uno puede analizar en seres vivientes de cualquier especie. Inclusive puede analizar la vida de organismos celulares, ¿o no? Puede ser monocelulares o pluricelulares. Con esto justamente se determina la expectativa de vida de un yogur, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes saben que todos los alimentos tienen organismos vivos, ¿o no? Y el alimento empieza a entrar en estado de putrefacción cuando ese organismo vivo, ¿sí o no?, empieza en su descomposición. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Listo? Este es el concepto. Y entonces la pregunta es, ese organismo vivo, ¿sí?, ¿cuándo empieza a poner o a tener ese estado de descomposición? Y bueno, eso es lo que estudia estos fenómenos de vida, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí o no? Por supuesto que esto desde el punto de vista técnico se lo relaciona con una teoría física mecánica, que ya se llama teoría de la fiabilidad. De la fiabilidad. La fiabilidad que estudia. La fiabilidad estudia la duración de un elemento. ¿Cuánto dura un elemento? Mecánicamente o técnicamente. ¿Cuánto dura un elemento? Los que empezaron a estudiar en el tema de la fiabilidad se dieron cuenta que es casi imposible estudiar para cada elemento la duración. ¿Por qué? Porque puedo yo fabricar dos elementos supuestamente iguales que no duran lo mismo. No duran lo mismo. Entonces es muy difícil precisar con exactitud cuánto va a durar un elemento. Es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los ingenieros mecánicos han dejado de estudiar esto desde el punto de vista físico, matemático, y acá se metieron los estadísticos, ¿no? Y empiezan a estudiar lo que se llama confiabilidad. La confiabilidad. Cuidado, ¿sí? Muchos autores y muchos cursos que dan de posgrado de esto confunden fiabilidad con confiabilidad y dicen que es lo mismo. No es lo mismo, nada que ver. A ver, para que se entienda nuevamente, ¿qué es la fiabilidad? Lo que dura el elemento. ¿Y qué es la confiabilidad? Lo que yo digo que dura el elemento. ¿Entienden la diferencia o no? ¿Sí o no? El elemento puede durar 10 años, sí, pero yo digo que dura 3. ¿Está claro o no? En definitiva, la confiabilidad, ¿con qué estaría asociada en el mundo real? ¿Con qué estaría asociada la confiabilidad en el mundo real? Con la garantía. A ver, vos te compraste un producto, un electrodoméstico. ¿Ese electrodoméstico puede durar 10 años? Sí. Pero cuando lo compraste, ¿qué garantía te dieron? 1 año. Entonces el fabricante dice que ese producto dura sin problemas 1 año.
Eso se llama confiabilidad. En definitiva, es la confianza que da el fabricante al elemento que está haciendo o que está fabricando. ¿Entendido o no está entendido? Eso se llama confiabilidad. A veces el fabricante da una confiabilidad, pero el comerciante da otra confiabilidad. Y uno dice, bueno, quiero comprar un lavarropa, ¿qué garantía tiene? Bueno, este lavarropa tiene 2 años de garantía. Pero si usted quiere, le extendemos la garantía, ¿o no?, a 5 años, ¿o no? ¿Sí? No sé si les ocurrió esto, ¿no? En muchos lugares, pagando, por supuesto, un canon más. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el comerciante? Mira, el fabricante dice que dura 2 años sin problema, pero yo sé, por experiencia, porque lo vendo a este lavarropa, yo sé que en 5 años no falla, ¿o no? Entonces te extiende la garantía. Y por supuesto, durante los 2 primeros años la cubre el fabricante. Y en los siguientes 3 años, ¿quién te la va a cubrir? La empresa la que le compraste el lavarropa. Eso se llama extensión de la garantía. O sea, muchas veces la confiabilidad de un fabricante puede ser distinta al del comerciante. ¿Está claro o no está claro? Pero eso es confiabilidad. Eso es confiabilidad. ¿Entendido o no está entendido? Bien. El problema es que cuando uno lleva esto a la estadística, uno tiene que entender cómo se comportan los elementos en la naturaleza hasta que fallen. ¿Sí? Cómo se comporta el elemento de la naturaleza antes que fallen. Bien. Por lo tanto, el que estudió mucho este problema fue un tal Davies. Un tal Davies. Se pronuncia Davies. Davies, ¿sí?, desarrolló un concepto muy importante en el tema de la confiabilidad, que es estadística la confiabilidad, ¿no? Él desarrolló que todo elemento tiene una tasa de falla. Todo elemento en la naturaleza tiene una tasa de falla. ¿Sí? Todo elemento tiene una tasa de falla. Por ejemplo, para que ustedes lo puedan interpretar y entender, en los seres humanos, ¿esto qué sería? La tasa de mortalidad. ¿Sí o no? Una tasa de falla. Todo elemento tiene una tasa de falla. Pero lo que descubrió Davies es que esta tasa de falla cambia en el periodo de utilización del elemento. Cambia. ¿Y cómo cambia? De esta forma. O sea, si yo relaciono a la tasa de falla con el tiempo de duración del elemento, vamos a encontrarnos que la tasa de falla tiene un comportamiento de esta naturaleza. Por eso, en general, nunca se la llama curva de Davies, ¿no? Ustedes la van a encontrar en los libros mecánicos como la curva Baniera, por la forma que tiene, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que no siempre la curva Baniera es igual en todos los elementos. O sea, la curva Baniera va a depender del elemento en que estamos estudiando, ¿no? Hay elementos que son más confiables, elementos menos confiables. Pero lo importante es que la curva Baniera, chica o grande, siempre tiene un comportamiento muy parecido al que dibujé yo. ¿Sí o no? ¿Y qué se ve en esta curva? 3 estadios muy bien diferenciados. 3 estadios muy bien diferenciados. El primer estadio estamos viendo que la tasa de falla al principio es errática y después se estabiliza. Este es el estadio de nacimiento. En el nacimiento de cualquier elemento hay un estado errático. Fíjate vos que cuando compras un auto, el propio manual de un auto te dice, mire, durante los primeros 1000, 2000 o no sé, depende del auto, trate de no acelerarlo a más de 3000 vueltas, trate de no frenar bruscamente o no, trate de no acelerar o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé lo que puede pasar. Por la duda no lo haga. ¿Sí o no? Por la duda no lo haga.
Antiguamente, inclusive, en ese periodo de nacimiento, te exigían a los 1000 kilómetros que vayas y les hagas un pre-service. ¿Sí o no? Pre-service. Y vos ibas y les hacías el pre-service. Entonces, en el periodo de nacimiento. Esto en todos los elementos ocurre esto, ¿eh? Hasta en los seres humanos, ¿no? Fíjate vos que en el primer año de vida, el médico te dice, tráemelo todos los meses, ¿o no? Ves si el bebé agarra bien los deditos, no lo agarra, si intenta caminar, no intenta caminar, ¿o no? ¿Sí o no? Porque, ¿qué pasa en este periodo? Y puede ocurrir cualquier cosa, ¿o no? Inclusive a esto se le tiene un nombre y apellido, ¿o no? Muerte súbita. ¿Sí? ¿Da? Muerte súbita. ¿Por qué falló? No tengo la menor idea. Muerte súbita, ¿o no? Falló. Por eso, viste, cuando compras un electrodoméstico te dice, tiene 72 horas para probarlo, ¿o no? ¿Por qué? Porque vos lo podés enchufar y se rompió, ¿o no? Eso se llama muerte súbita, ¿o no? Entonces vos vas con el equipo y ¿qué te tienen que dar? ¿Uno nuevo o la plata, o no? Porque en el nacimiento nadie sabe qué puede ocurrir, porque es muy errático. No hay una determinación. Esto ocurre en todos los elementos. Esto es lo que puede ocurrir en los elementos, que este periodo sea más corto o más largo, pero que el periodo existe para cualquier elemento. A veces este periodo es la prueba que hace el fabricante antes de sacarlo al mercado, ¿o no? Hay fabricantes que prueban el elemento antes de sacarlo al mercado. Bueno, lo probaron ellos. Listo. Y después, ¿qué aparece? Un estadio, fíjate vos que en este estadio, ¿qué pasa con la tasa de falla? Constante, ¿o no? ¿Por qué? Porque en ese periodo, ¿debería fallar el elemento? No, pero puede fallar. Siempre puede fallar, ¿o no? A este periodo se lo llama vida útil. Vida útil. Nadie espera que un elemento o un sistema falle en el periodo de vida útil, ¿o no? Nadie espera, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, la vida útil. Pero, ojo, en la vida útil el elemento puede fallar. Pero si falla, ¿por qué falló? Nadie sabe. Azar. ¿Sí o no? Es más, uno se sorprende que algo falla en la vida útil. Se sorprende. Bien, y después viene un periodo donde nuevamente la tasa de falla empieza a ser cada vez más errática, cada vez más impredecible, que es el periodo de envejecimiento. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la fatiga. El elemento se empieza a cansar, se empieza a fatigar, ¿o no? Y entonces, ¿qué se provoca en este periodo? Vuelve otra vez a aparecer la muerte súbita, ¿o no? Vuelve a aparecer la muerte súbita. En cualquier momento se puede romper. En cualquier momento puede fallar. ¿Cuándo? No sé, en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Este es el periodo, el desgaste. El sistema se empieza a desgastar. Bueno, entonces, justamente, ahí está el problema de las variables aleatorias. No es lo mismo estudiar el fenómeno de vida en un periodo, en otro periodo o en otro periodo, ¿o no? No es lo mismo. ¿O sí? No. Fíjate vos que inclusive este concepto de la tasa de falla tiene distintas acepciones, ¿o no? ¿Sí? No es lo mismo la tasa de falla en este periodo de vida útil, donde la tasa de falla es constante, no cambia, que los periodos de envejecimiento o los periodos de nacimiento del elemento. ¿Está claro o no? Y esto que estoy mostrando, que si bien fue desarrollado para elementos de fabricación mecánica o fabricación industrial, también se cumple en los seres vivientes. Con algunas características un poquito diferentes, pero se cumple de la misma manera. Se cumple de la misma manera. ¿Entendido o no está entendido? Y la estadística interviene en estos conceptos porque debe intervenir en estos conceptos. ¿Está claro? Los que siguen alimentos tienen que saber qué pasa con el elemento vivo, el organismo vivo. ¿O no? ¿Está claro?
¿Sí o no? Porque si no, no podrían dar un periodo de garantía que es para el alimento, es el vencimiento del producto, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y cuándo lo doy el vencimiento del producto? ¿Cuándo empieza a descomponerse la leche? Entonces todo esto es importante en los distintos elementos. Y bajo estos aspectos hay dos elementos muy importantes en los fenómenos de vida. Hay dos elementos muy importantes en los fenómenos de vida. El primer elemento que es importante en el fenómeno de vida es el denominado MTTF. Y el otro concepto importante es el MTBF. Estos son siglas en inglés. La primera es tiempo medio hasta la falla. Tiempo medio hasta la falla. ¿Sí? En inglés, por supuesto. ¿Sí o no? Y el otro concepto es tiempo medio entre fallas. Entre fallas. O sea, ¿sí? ¿Está claro? Estadísticamente, ¿cuál es el único elemento que nos sirve a nosotros? El primero. Porque el primero, acordate cuál era la variable de estudio en los fenómenos de vida. Duración hasta la falla. ¿Te acordás o no? Y entonces, el primer elemento, ¿qué nos va a dar? La esperanza matemática de la variable, ¿o no? Tiempo medio hasta la falla. Esperanza matemática de la variable. Esto, en los fenómenos de vida, coincide con la esperanza matemática de la variable. ¿Sí? Algunos fabricantes creen que estos dos conceptos son iguales. Y es más, cuando fabrican los conceptos y ponen las características o las especificaciones en la cajita, te ponen que el MTBF es igual al MTTF. Yo automáticamente cuando veo un producto que el MTBF es igual al MTTF, ni lo compro, lo tiro. No sirve. Porque no tiene nada que ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y evidentemente el fabricante no sabe nada. ¿Sí o no? Está claro si confunde estos elementos. ¿Cómo se calcularía en teoría, el MTTF? Vamos a hacerlo en una lámpara. Entonces, el primero se calcula de esta manera. Suponete un chicote. Pongo una lámpara. Otro chicote. Otra lámpara. En teoría, ¿cuántos chicotes debería poner? Infinitos. No. Otra lámpara, ¿no? Infinitos chicotes. Esta lámpara la estudio hasta que falle. Esta lámpara la estudio hasta que falle. Esta lámpara la estudio hasta que falle. ¿O no? ¿Sí? Sumo todos los valores y lo divido por n. ¿Y esto qué me va a dar? El MTTF. En teoría, ¿no? Por supuesto, en teoría. ¿Está claro o no? En teoría, ¿sí? Fíjate vos que acá lo que estoy estudiando es la duración de la lámpara en forma independiente. Cada lámpara en un chicote distinto, ¿o no? ¿Qué pasa si yo estudio esto? Agarro un chicote, pongo una lámpara, espero que falle, X0. A ese valor no le doy importancia. Cuando se quemó la lámpara, la saco del chicote y en el mismo chicote pongo otra lámpara. Y ahí empiezo a medir, X1. ¿Sí o no? Cuando se quemó, saco la lámpara y en el mismo chicote pongo otra lámpara, X2. Y así, en teoría, ¿cuántas lámparas? Infinitas lámparas. ¿O no? Sumo desde 1, no 0, hasta n, los valores y lo divido por n, ¿o no? ¿Y esto qué me va a dar? El MTBF. ¿Y tiene que ser lo mismo? No. ¿Por qué no tiene que ser lo mismo? ¿Por qué no tiene que ser lo mismo?
Porque en el primero, la duración de la lámpara son independientes. En cambio, en el segundo, que estoy teniendo en cuenta? El desgaste del chicote. ¿O no? Y esto es lo que pasa en la vida real. ¿O no? ¿Sí? La primera batería del auto, de un 0 kilómetro, ¿cuánto dura? 3 años. La segunda te dura menos, ¿o no? ¿Por qué? Porque la batería, ¿qué tiene que de alguna manera soportar? El desgaste del sistema, ¿o no? No es lo mismo una batería en un sistema nuevo que una batería en un sistema desgastado. ¿Está claro o no está claro? ¿O no? No es lo mismo. ¿Entendido o no está entendido? Entonces, el tiempo medio entre fallas es justamente para estudiar el sistema de repuesto. O sea, quiero saber cuánto me va a durar el repuesto que tengo que cambiar. Y no va a durar igual que el original, aunque sea original, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el sistema está desgastado. El sistema ya está desgastado. ¿Entendido el concepto, estos dos conceptos o no? ¿Sí? Pero ¿por qué el evento cero? Y porque yo tengo que medir el tiempo entre fallas. Entre fallas. Entonces, entre que falló uno y falló el otro, ¿o no? ¿Cuánto duró la lámpara entre esas dos fallas, o no? ¿Sí? Entre las dos fallas. ¿Estamos de acuerdo o no? El primero no le doy importancia porque el primero lo saco de acá, ¿o no? ¿El primero cuánto va a durar en promedio? Y ahí no hay nada, es el primero, ¿o no? Ya el segundo, el sistema está desgastado, ¿o no? Sí, esto probarlo en tu casa. Vos agarrás una lamparita, la primera lamparita que pones te dura un montón. En el mismo chicote pones las dos segundas lamparitas, te va a durar menos, ¿o no? Si querés que te dure más o menos igual que la primera lamparita, tenés que cambiar toda la lámpara, ¿o no? El chicote, todo tenés que cambiar, ¿o no? Cable, todo. El sistema tenés que cambiar, ¿sí o no? No es lo mismo ¿no? en un sistema desgastado que un sistema nuevo, por supuesto. No es lo mismo. ¿Entendido? Por eso es importante estos dos conceptos. Estos dos conceptos intervienen en los fenómenos de vida, pero hay que tenerlos en cuenta. Y ¿cuáles son los modelos que intervienen en los fenómenos de vida? Vamos a hablar de los básicos, modelos básicos, los modelos generales. 3 generales. El modelo exponencial, así se llama. El modelo de Weibull y el modelo Gumbel del mínimo. Estos son los 3 modelos que intervienen en los fenómenos de vida, ¿sí? Básicos, ¿eh? Hay modelos muy particulares, pero que después los vamos a ir mencionando a medida que los vayamos desarrollando. ¿Y a qué se refieren estos modelos? ¿O cuál es el concepto de estos modelos? Muy sencillo, ¿cuál es la causa que ocasiona el fenómeno, la muerte del elemento o la falla del elemento? El exponencial solamente tiene en cuenta el azar, ¿sí? Para exponencial, la única causa de que falle el elemento es el azar. ¿Y esto dónde se da? Miren qué interesante. Miren qué interesante. Vuelvo a dibujar la curva bañera. ¿Dónde se da esto? En la vida útil. En la vida útil. En la vida útil. Por lo tanto, el modelo exponencial solamente estudia la falla del elemento en la vida útil. ¿Está claro o no está claro? Cuidado que este modelo se sigue usando y para mí, en mi opinión personal, es un modelo obsoleto. Bueno, este es un modelo que se usó toda su vida. Este es un modelo de 1800 y pico. Y en el 1800 y pico, por supuesto, no se sabía nada y todo era azar para el 1800. Entonces, todo era exponencial. Señores, esto no es así. Hoy en día hay modelos mucho más importantes y mucho más desarrollados que permiten estudiar los fenómenos de vida de manera un poco más seria. Como el modelo de Weibull.
Bueno, si bien Weibull era un ingeniero mecánico, ¿sí? Para que te des una idea, este modelo se desarrolló en 1955, entre 53 y 55, pero recién aparecen los libros académicos en 1990. ¿Qué es lo que estudió Weibull? A Weibull le preocupó el envejecimiento. Esta etapa le preocupó a Weibull. ¿Qué pasaba en el envejecimiento de los materiales? Y él estudió que en realidad la fatiga de un material se debe al esfuerzo que hace el material cuando se lo somete a un trabajo. ¿O no? Por eso se fatiga el material, el esfuerzo. ¿Y eso qué conviene en el trabajo? El desgaste. El desgaste. Por lo tanto, en principio, Weibull le preocupa el desgaste. ¿Qué pasa en el periodo de desgaste? Pero él se dio cuenta que no hay que descuidar el azar. O sea que el azar siempre está presente para Weibull. De manera que Weibull, cuando se murió, siempre creyó haber estudiado el fenómeno de vida en estos dos periodos, en el periodo de vida útil y en el periodo de envejecimiento. Cuidado, si bien Weibull estudió Weibull fue un tipo que trabajó en la industria aeronáutica, un sueco, ingeniero mecánico sueco, que fue contratado en la posguerra por la industria aeronáutica francesa. Y él desarrolló justamente los sistemas de mantenimiento predictivo y preventivo, ¿o no? O sea, ¿qué significa? Predecir cuándo va a fallar un elemento o preventivamente cuándo hacer el mantenimiento a ese elemento para que no se rompa y para que se pueda usar sin problemas o que el avión llegue sin problemas a su destino. Eso ha conferido a que la industria aeronáutica que sea una de las más seguras que hay en el mundo, ¿o no? Tal es así que la industria aeronáutica francesa fue una de las más avanzadas a nivel tecnológico. No se olviden el famoso Concorde, ¿o no? Weibull murió en 1979, 1979, no hace mucho. Bueno, ¿está claro? Después vamos a explicar puntualmente estos modelos. Y después tenemos los modelos Gumbel. En definitiva, el modelo que más me interesa de la Gumbel en estos momentos, en esta primera etapa, son los modelos Gumbel del mínimo. Del mínimo. El modelo Gumbel del mínimo, primero te explico qué estudió Gumbel. Gumbel le preocupó mucho la expectativa de vida de los alemanes. Él era alemán, ¿sí o no? Después tuvo que refugiarse en Estados Unidos por problemas políticos, no vamos al caso a esto. Y él lo que estudiaba es un problema que había un grupo internacional, no alemán solamente, internacional, en el cual intervenían Darwin, no el Darwin, sino el hijo de Darwin, ¿sí o no? Charles Darwin, que era el grupo de la autogenética. Tratar de ver si se puede mejorar la genética humana para prolongar la expectativa de vida del ser humano. ¿Sí? Cómo poder manipular genéticamente, ¿sí?, un embrión para que la expectativa de vida de esa persona, correcto, pueda ser, ¿sí?, mayor. Y entonces Gumbel empezó a estudiar los distintos grupos étnicos en el mundo. Viajó por todo el mundo, con Fisher. Darwin estuvo muchos años acá en el sur de la Argentina, porque Darwin creía que el eslabón perdido estaba acá en el sur argentino, en la Patagonia. Y a Gumbel lo único que le preocupó es este periodo, porque él descubrió que los seres humanos solamente fallan, estamos hablando de falla natural, por supuesto, de muerte natural, porque se desgastan. ¿Sí o no? Se envejecen. ¿No? Entonces, él estudia solamente el problema del desgaste, que por supuesto se puede aplicar a otras problemáticas. Pero te comento la historia para que entiendas, ¿sí?, cómo nacieron estos modelos, ¿no? Cómo nacieron estos modelos. Siempre es importante saber la historia para saber cómo nacieron los modelos y por qué se descubrieron los modelos. Y ahí están los tres modelos básicos de los fenómenos de vida.
el exponencial, el de Weibull y el de Gumbel del mínimo. También hay una Gumbel del máximo, pero que no interviene directamente en los fenómenos de vida, sino que interviene en forma indirecta, que lo veremos en su oportunidad. ¿Está claro? ¿Está entendido esto? ¿O no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a cortar acá y vamos en el próximo video a ver, ¿no?, estos modelos que estamos mencionando en forma particular, ¿o no? Ver cómo se desarrollan estos modelos en forma particular. ¿Está claro? ¿Entendido o no? Bien.